En la madrugada del 23 de abril de 1989, una casa de la colonia Jardines de la Hacienda en la ciudad de Santiago de Querétaro quedó envuelta en un silencio espeso. Las calles estaban vacías, no había viento, no había tránsito, solo una luz encendida detrás de una ventana. Dentro de esa casa vivía una mujer joven, madre de 3 hijos. Su nombre, Claudia Mijangos. Lo que ocurrió en esas horas transformó para siempre la memoria colectiva de Querétaro. Este canal solo se sostiene con tu apoyo. Tu suscripción mantiene estas historias vivas. Suscríbete ahora. Para entender esa noche hay que retroceder algunas semanas. Claudia tenía estudios universitarios y provenía de un entorno estable. Había contraído matrimonio años atrás y era madre de 3 menores de 11, 9 y 6 años. Quienes la conocían la describían como reservada, profundamente religiosa y dedicada a sus hijos. En 1989 atravesaba una etapa compleja. Su matrimonio estaba fracturado. La separación se encontraba en curso. Amigos cercanos mencionaron que vivía un proceso emocional intenso, marcado por angustia, aislamiento y una dependencia afectiva que se había vuelto evidente. Algunas versiones periodísticas de la época señalaron un vínculo cercano con un sacerdote. Este punto generó polémica en su momento y fue tratado ampliamente por la prensa nacional. No existe documentación judicial que responsabilice al religioso de los hechos, aunque en el entorno emocional fue objeto de debate público. Con el paso de los días, la conducta de Claudia comenzó a cambiar. Vecinos y conocidos declararon después que parecía distante, inquieta, con episodios de ansiedad. En ciertos momentos hablaba de culpa, de castigo, de fuerzas espirituales. Las crónicas coinciden en que su discurso se volvió confuso. Algunas personas cercanas afirmaron que manifestaba ideas de persecución y delirios de carácter religioso. No hay registros médicos públicos previos que documenten un diagnóstico formal antes de la tragedia. Ese detalle ha sido motivo de discusión durante décadas. La noche del 22 de abril transcurrió sin señales externas de alarma. La colonia permanecía tranquila. Jardines de la Hacienda era, y sigue siendo, una zona residencial de clase media, con calles amplias y viviendas similares entre sí. En algún punto de la madrugada, dentro de la casa, comenzó el episodio. Los informes oficiales indican que Claudia utilizó un cuchillo de cocina. Uno por uno, sus 3 hijos fueron atacados mientras dormían. El acto fue rápido, directo y devastador. No existen registros públicos detallados sobre la secuencia exacta minuto a minuto. Lo que sí consta en las investigaciones es que el evento ocurrió dentro del domicilio y que no hubo señales de intervención externa. Tras lo ocurrido, Claudia permaneció en la casa. Cuando las autoridades llegaron, alertadas por circunstancias que distintas fuentes describen con ligeras variaciones, la encontraron en estado de shock. Presentaba manchas hemáticas en la ropa y un comportamiento desorientado. Según reportes periodísticos de 1989, repetía frases de carácter religioso y parecía no comprender plenamente la dimensión de lo sucedido. La escena fue descrita por agentes y peritos como profundamente perturbadora. Querétaro amaneció con la noticia expandiéndose con rapidez. En 1989 no existían redes sociales. La información se transmitía por radio, televisión y prensa escrita. Los titulares ocuparon portadas nacionales y el caso recibió un apodo que marcaría para siempre su imagen pública: la hiena de Querétaro. Ese sobrenombre surgió en medios sensacionalistas y contribuyó a construir una narrativa feroz alrededor de la acusada. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Claudia fue sometida a evaluaciones psiquiátricas exhaustivas. Los peritos especializados analizaron su estado mental al momento de los hechos. Al final, los dictámenes concluyeron que presentaba un trastorno psicótico severo activo durante el episodio. Se habló de delirios místicos, de pérdida de contacto con la realidad y alteración profunda del juicio. Cuando se determina que una persona no comprende la ilicitud de sus actos debido a un trastorno mental grave, puede ser declarada inimputable, y eso fue lo que ocurrió. El tribunal resolvió que no era penalmente responsable en términos tradicionales, debido a su condición psiquiátrica en ese momento. En lugar de recibir una condena en prisión convencional, fue internada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Este punto generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Para muchas personas, la palabra inimputable resultaba incomprensible frente a la magnitud del crimen.
Los años transcurrieron lejos del foco mediático. Claudia permaneció internada aproximadamente 30 años. Durante ese periodo fue sometida a tratamiento psiquiátrico continuo. Las evaluaciones periódicas buscaban determinar su evolución clínica y el nivel de riesgo. La información pública sobre su vida dentro de la institución es limitada. Se sabe que recibió atención médica especializada y que su condición fue estabilizada con el tiempo. Mientras tanto, el caso quedó grabado en la memoria de Querétaro. La casa permaneció vacía durante años. La colonia, que había sido sinónimo de tranquilidad, cargó con una sombra persistente. Durante años, la casa ha sido objeto de investigaciones paranormales. Exploradores urbanos la visitan con regularidad, presentando en plataformas sociales sus investigaciones. En 2019, tras dictámenes médicos que concluyeron que ya no representaba un peligro social y que su trastorno estaba controlado, obtuvo la libertad. Su salida reactivó el debate público. Para algunos, la medida era coherente con la ley y con los informes médicos. Para otros, el dolor de lo ocurrido en 1989 permanecía intacto. Más allá de la conmoción inicial, el caso abrió discusiones profundas en México y en otros países de habla hispana que siguieron la noticia. Se discutió la salud mental materna, se debatió el papel de las instituciones religiosas en situaciones de vulnerabilidad emocional, se cuestionó el alcance del concepto de inimputabilidad y el expediente judicial dejó claro que la clave del proceso fue el estado mental al momento de los hechos. Cuando se reconstruye la secuencia completa, el relato adquiere una dimensión inquietante. Una mujer joven, inmersa en un proceso de separación, cambios de conducta progresivos, aislamiento, ideas religiosas intensificadas, una madrugada silenciosa, 3 habitaciones, un arma doméstica, una casa cerrada al exterior y un amanecer que rompe la normalidad de una ciudad entera. En entrevistas posteriores a su liberación, Claudia expresó arrepentimiento y habló de su enfermedad. Al día de hoy, el caso sigue siendo citado en estudios jurídicos y psicológicos en México como ejemplo paradigmático de inimputabilidad por trastorno psicótico. Esa madrugada permanece fija en la historia local como un punto de quiebre, un episodio que comenzó en silencio y que todavía, décadas después, provoca un eco persistente. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.